Buenas noches, hermanos. Vamos a aprovechar esperando al sacerdote y teniendo en cuenta que va a ser transmitido por el canal católico y no tiene que ser muy largos los avisos. Entonces vamos a aprovechar y hacer ya los avisos una gran parte. ¿Estamos? Entonces hoy iniciamos este caminar. Gracias a todos por estar presentes en este día muy especial para nosotros y para ustedes también. Iniciamos este itinerario de fe de nuestra Madre la Auxiliadora, ¿verdad? Tendremos misa todos los días, 19 horas, y el Santo Rosario a las 18 horas. Así que podemos acompañarnos todos los días. También recalcar que el sábado tenemos unción de enfermos a las 8:30 de la mañana. Si por ahí ustedes tienen hermanos enfermos que quieran traerle, anótense. Si no tienen transporte, anótense, avísennos para ir a buscarle, ¿verdad? Ida y vuelta. Entonces, para que puedan ellos también, en este tiempo de gracia de la comunidad, recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, anótense con el delegado, anótense con cualquier agente pastoral para tratar de organizarnos para este sábado. También recordarles que el domingo 17 tenemos nuestra misa folclórica a las 8 de la mañana. Entonces estamos todos invitados y esa es la única misa del día. A la tarde ya no celebramos misa. Entonces a las 8 de la mañana la misa folclórica y al término tenemos la venta de almuerzos tradicionales, ¿verdad? Hay como 12, 14 almuerzos por ahí. Todo típico. Locro, cumandazo o puré chirirí, a partir de 20.000 guaraníes los platos. Entonces les esperamos también ese día, este domingo 17, para celebrar juntos también tradicionalmente esa parte de nuestra fiesta patronal. Recordarles también de que la administración ha lanzado en el mes de febrero una rifa para solventar los costos de la fiesta patronal y tenía sorteos mensuales de 500.000 guaraníes por mes. Y el sorteo final será este 24 de mayo con 3 grandes premios. El primer premio 2,5 millones, el segundo premio es 1,5 millones y el tercer premio es 1 millón. Entonces al término de la misa también se estaría vendiendo esa rifa a 10.000 guaraníes cada uno. Entonces esperamos también su colaboración y su aporte para sostener los gastos de nuestra fiesta patronal. Entonces, de manera especial también invitarle al término de la Santa Misa, hay el festival organizado por los chicos de la comunidad juvenil y por los catequistas también, en homenaje a las madres. Entonces también estamos invitados al término de la Santa Misa. Amén. Ya en minutos seguro que vamos a dar inicio. Entonces lo que queda de los avisos para dentro de la misa será solamente el agradecimiento a nuestro sacerdote celebrante. Muchas gracias. Aquí un detalle, un aviso muy importante, sobre todo para nosotros y sobre todo para los padres también. Me dice aquí la coordinadora que la inscripción de la catequesis ya están abiertas. Y como estamos muchos hoy y venimos de todos lados, importante recalcar esa invitación de anotarle a nuestros chicos a la catequesis. Inclusive me decía ella recién de que si por ahí no quieren venir el sábado, hoy mismo ya se pueden acercar junto a Claudelina aquí y ya le toman los datos y después ya completan con las documentaciones que faltan. ¿Estamos? Buenas noches, queridos hermanos. Por favor, si podemos poner en silencio nuestro celular o directamente vamos a apagar para poder aprovechar mejor el mensaje que el Señor hoy quiere dejarnos.
Esta Santa Misa ofrecemos en acción de gracias a Dios Padre Todopoderoso, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, Virgen María Auxiliadora, San Matías, Santa Brígida, San Benito, por el cumpleaños de Digna, Nélida y Aníbal, por nuestros hermanos enfermos, Silvina, Ignacia, Nora Victorina, Nélida, Valeria y familia, José y familia, Eladia, Olga, Pedro Antonio, Graciela, familia Cantero Prieto, Lilia Lorena, Luis, Marilena Raquel, Tomasa, familia Quintana Abogado, Ramona, Epifania, Patricio, familia Ayala Sosa, por nuestros hermanos difuntos, Lucila, Meraldo, Modesto, Heriberto, Alberto, Florencia, Josefina, Elba, María Aurelia, Evaristo, Digna, Isabel, María Seveliana, Luisa, Francisca, Domingo, Raúl, Salvador, Miguel, Antonio, Noemí, Damasia, Clotilde, Guillermo, Librada, Cándida, Andresa, Alfonso, Andrés, Lucía, Gloria, Ramón, Dayana, Sandra, Marta, Vicente, Ramón, Isidro, Atanasia, Delfina, Vicente Salvador, Pascuala, Leonor, Félix y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, movido por la fe, en la fiesta de San Matías, iniciamos hoy el novenario de preparación a la fiesta de María Auxiliadora, patrona de nuestra comunidad, y lo hacemos reunido alrededor de la mesa del Señor, donde seremos alimentados con el pan de la palabra y con la Santa Eucaristía. Este año la Iglesia en el Paraguay nos llama a reflexionar sobre el bien común y los diversos aspectos que hacen posible su construcción en la sociedad. En este primer día vamos a meditar sobre la necesidad de promover el bien común para que todos tengamos una vida digna. Que este novenario sea para nuestra comunidad un tiempo de intensa oración y de encuentro con el Señor que nos ama. Con esperanza, iniciemos nuestra celebración recibiendo a quien la preside, el Padre Víctor Cabaña, cantando juntos. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
Alegría y gozo, mis hermanos. Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya murió. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad resucitada. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor que nos reúne. A su vez invita Bueno, pero estamos aquí justamente, así como decía esta música, resucitó. Y qué lindo es hoy en este primer día de nuestra gran celebración, ¿verdad? De nuestro novenario dedicado ¿a quién? A María Auxiliadora. Un fuerte aplauso para nuestra Madre María Auxiliadora. Y justamente así como dicen nuestros obispos, nos dijeron en Caacupé, ya el año pasado, ¿verdad? Nos decían el bien común. Y denle ustedes de comer. Y esta es una frase muy importante del Evangelio, que después San Juan Bosco, que es el gran propulsor de la devoción de María Auxiliadora, a pesar de que esta devoción ya comenzó ya en el año 450 por ahí, con Juan Crisóstomo, un gran padre de la iglesia. Con este título de auxilio de todo cristiano. Pero después ya en el año 1841, cuando Don Bosco comienza a necesitar el auxilio. ¿De quién? De María Auxiliadora. Ve ahí a Don Bosco y Cotemecuri, ¿entienden? Entonces, dale fuerza a Mongaruana, a Milmita ahí que estaban en la calle. Hay que educarles, hay que formarles. Y yo pienso que hoy más que nunca también en nuestro país necesitamos. Pero oye, hambre cero, educación también tiene que ser así, justicia también tiene que ser así. Pero para eso necesitamos verdaderamente el auxilio de Dios. Y el auxilio de Dios se da a través de nuestra Madre. Bueno, la primera cosita. Así es que esta por nuestra patria. Hoy estamos ya 14 y 15 de mayo, el grito de libertad y de independencia. Pero para allá calculada y naya, ¿somos libres y somos independientes? Pregunta. Pero para eso vamos a rezar y agradecer al Señor por nuestra patria. Así que un fuerte aplauso para el Paraguay. Fuerza al Paraguay. Añandela paraguayo, Gina. Añandela añamo punata, Gina. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Bueno, y después mañana, ¿quiénes son los que verdaderamente nos ayudan a formar la nación y a formar la familia y a formar nuestro querido Paraguay? ¿Quiénes son las madres? Fuerte aplauso para todas las mamás. Ahí estamos. Así es que este día ya estamos, hoy la pende programa, hoy serenata a nuestra madre, pero sobre todo serenata que le vamos a dar, festival en homenaje a las madres. Lástima que ustedes no me invitaron, si no ya televisamos en vivo e en directo, ¿no? Bueno, pero para los próximos años me tienen que invitar. Así entonces, Yande Yarañe también puede televisar y así acompañar a todas las madres del Paraguay, porque sigo soina, añande, mamiti formal hinaco Paraguay. Así que todo alrededor de nuestras madres que le dan ese sentido a nuestra patria y a nuestra nación. Y después por todas estas intenciones que traemos al rezar por nuestra comunidad. Hoy rezamos por el cumpleaños de Digna. ¿Dónde va a estar Digna? ¿Quién va a ser Digna? Digna. Ahí está, un fuerte aplauso mañana Digna. Entonces, ya voy a Yarabe por un año más de vida. También Nélida. ¿Dónde está Nélida? ¿Quién es Nélida? Ahí está. Fuerte aplauso también para ña Nélida. Y también para Aníbal. ¿Quién va a Aníbal? Aníbal. Está aquí atrás. Una bebé, Inandé. Qué bien, che. Gran colaborador ahí. Entonces, Pepe, yo abaiteo y la cumpleaños. ¿Cuál era la fiesta, Andé? Pende farrista oíra. Bueno, pero qué lindo juntarnos así
para dar gracias al Dios de la vida. Y nosotros también, porque ustedes saben que ahora estamos televisando directamente Ñande Yarañe, en este primer canal católico que tenemos. Y también estamos de cumpleaños, porque Orecoro cumple ahí 4 años de evangelización interrumpida por Ñande Yarañe, 24 horas con este primer canal católico. Así es que Upea Yahweh lléveme Ana y Beñate Yarabe para poder llegar. Va a ser 350.000, a menos este día esta vez hoy va a ir porque feriado, pues. Entonces la gente, levanten por la mano todo lo que ya alguna vez vieron Ñande Yañe, esta y cuando a mí ya se me iba a vender, casi omindo de Shaya Cuete y Pembo acá peteta Ñande Delito a carrera vaquena. Bueno, todito ya veo que conocen que existe nuestro canal y sobre todo para poder evangelizar y hacer este camino de salvación. Y vamos a rezar por eso hoy, especialmente yo estuve visitando a una familia, no hace mucho que perdió el señor Rufinelli, perdió a su esposa, ña Mercedes, una gran colaboradora también, siempre de su comunidad, una gran colaboradora y una gran mamá también. Y entonces hoy estuve por su casa, le llevé la comunión, arrojó ahí, me llevé la comunión y rezamos un poco. Y justamente él me dijo, con toda la familia, los hijos, para agradecer a Dios el don de la vida, el don de la madre. Así es que ya Mercedes, que ya les bendiga desde el cielo. Y también hace poco hemos perdido, se ha despedido de nosotros el señor Félix Sosa Amarilla. Él también siempre nos invitaba y le íbamos a visitar, Fernando de la Mora, Becaraípe. Aquí también creo que está su hijo, Feli ahí, Feli, ¿dónde va a estar Feli? No, bueno, así que le acompañamos, creo que traen la cruz también hoy, ¿verdad? Bueno, está por ahí, no sé dónde está la cruz. Así que después vamos a bendecir esa cruz que ellos van a llevar al cementerio también. Don Feli es un gran señor que ha colaborado muchísimo también, sobre todo con su honestidad, con su trabajo, con su empeño. Y es lo que deja, ¿verdad?, para la familia. Yo siempre pido gracias y hoy también de una manera especial, ¿verdad?, al rezar por estas personas. Y especialmente hoy yo decía, ya que este día ñañe Punújina, primer día del novenario de María Auxiliadora, yo voy a rezar prácticamente los 9 días en distintas capillas que llevan el nombre de María Auxiliadora. Este día ñañe Punújina, a ver, mañana será otro lugar, está y la María Auxiliadora por todas partes. Ahora puedo acabar y me hagan la hija la como televisión, porque está y lo yerurea. Y solamente vamos a los mejores lugares. Ah, que vea. Abaitemos y me hueve. Bueno, no hacemos distinción, pero eso sí, bueno, pero yo le quiero pedir un gran milagro porque don Bosco decía, pidan lo que ustedes necesiten, pidan los milagros y verán lo que son los milagros pidiendo a María Auxiliadora. Y yo el gran milagro que pido de María Auxiliadora es que nuestro canal Ñande Yarañe pueda conseguir auspiciantes. Así que Peñembo está ascendida. ¿Listo va? Peñembo está ascendida para que la gente, los empresarios sobre todo, que María Auxiliadora le toque un poco el corazón. Porque ahora vamos a preparar alguna actividad también para buscar fondos para poder pagar siempre nuestro canal y para no irnos al fondo. Allí. Entonces buscar fondos para no ir al fondo. Bueno, así es que eso es importante y vamos a pedir ese milagro. Y ya les puedo decir que este día, María Auxiliadora, oye, esa cama, ya hay uno que ya me llamó hoy. Yo no dije nada todavía, pero sin embargo, María Auxiliadora, hoy cuá imagina curirá. Pues yo ya estuve pensando, allá hoy misma María Auxiliadora vecina Curi, porque Ñande Yarañe está bajo el patrocinio de María Auxiliadora. Nosotros cuando comenzamos hace 4 años a transmitir por primera vez, pusimos nuestro canal bajo la protección de María Auxiliadora. A operar allá Augurillo este día, va a ver a María Auxiliadora. Dale, fuerza. Y hoy ya uno me llamó y me dijo que va a colaborar un 2.500.000. Pero ya se imagina. Pero necesitamos por lo menos unos 20 para poder
salir a flote siempre y para poder mantener esta evangelización. Bueno, vamos a comenzar con mucho entusiasmo, queridos hermanos, rezando y pidiendo al Señor su gracia, que nos fortalezca y que nos dé ese milagro que ustedes necesitan también en su casa, en su familia, en su vida, en su comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Señor. Vamos a hacer un momentito de silencio todavía. Vamos a pensar un poco en ese silencio profundo sobre nuestra vida y le vamos a pedir perdón al Señor. Para pedir a Dios que nos perdone de nuestras faltas y de nuestros pecados. Por todas las veces que no nos comprometimos verdaderamente con nuestro bautismo, por las veces que no hicimos bien nuestro compromiso de cristianos con el Señor, por las veces que no hemos participado de la Eucaristía cada domingo, por las veces que hemos dejado pasar el sacramento de la reconciliación, de la confesión y ponernos en sintonía con Dios, nuestro Padre, que nos ama tanto, por las veces que no fuimos capaces de demostrar ese cariño y ese amor en nuestro servicio al prójimo, al más necesitado, y por todas las veces que fuimos indiferentes al no escuchar la palabra de Dios y al no obedecer sus mandamientos. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor y con nuestro canto le vamos a pedir que purifique nuestro corazón y nuestra alma. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia una vez más de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Hoy celebramos también la fiesta de este gran apóstol San Matías. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado bajo la advocación de María, auxiliadora de los cristianos, como madre y auxilio del pueblo cristiano, concede a tu Iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Hoy nos habla de la misericordia de Dios, que siempre está atenta a las necesidades de sus hijos. Escuchemos con disponibilidad del corazón. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de nosotros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que en su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejados por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor, que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor, que alza al pobre, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor, que alza al pobre. Aleluya, 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 aleluya. Yo lo elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, le he dicho esto, para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva María Auxiliadora. Viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, queridos hermanos. Bueno, qué lindo que es hoy, justamente en este 14 de mayo, en que estamos comenzando nuestro caminar como novenarios. Ahí ¿saben por qué, queridos hermanos? Y todos los que nos escuchan
y participan y celebran también con nosotros esta Eucaristía a través de Ñande Yarañe, porque novenario quiere decir 9 días de camino a la Yayapotajina. A ver, vende suerte, Gina. Ja, ese chupé. Da cual, yo estaba los 9 días, Gina. Porque novenario quiere decir hacer un camino de 9 días. La iglesia siempre nos propuso o el triduo o el novenario. Pero esa es porque aquí encontramos un significado teológico. El número 3 es justamente el significado de la perfección. Ese es el número perfecto, en realidad el número 3. Cuando nosotros decimos el número 4 es porque el 4 significa todo. 3 más 4, 3 más 4. A la cuenta bella plaza pata matemática de bueno, 3 más 4, 7. Nosotros decimos el 7, que es el número perfecto. ¿Pero por qué? Porque en realidad es el 3 lo perfecto y el 4 significa todo, la plenitud. Entonces 3 más 4 en la cabalística numérica, el número 7 quiere decir todo es perfecto, ¿entienden? Por eso hablamos de la perfección con el número 7. Pero el número 9 quiere decir aún un camino de santidad, un camino de cambio, un camino de verdadera conversión. 3 veces 3. Peña tendré que responderse la de matemática. 3 por 3. 3 por 3. Bueno, ahí que está en boca puse 3 por 3. Han Pepe en boca puta por el día de la madre mía ya 3 por 3. Pero, queridos hermanos, el 3 veces 3 significa esa perfección total de un camino que nos ayuda a nosotros a convertirnos. Dios no hace ninguna magia. Dios lo que hace es, en cada encuentro, en cada palabra, nos ayuda a nosotros a crecer poco a poco, ¿entienden? Y por eso comenzamos hoy. Segundo día, ya agrega algo en que tenemos que crecer. El tercer día, algo más que el Señor tiene que decirnos. Cuarto día, quinto, apenas ya ese. Y el número 9, es decir, que nosotros hicimos un camino en que primero escuchamos la palabra de Dios. Es decir, escuchamos la propuesta del Señor. Día a día. Y esto va muy como anillo al dedo, porque con ya celebra el Día de la Madre. Pero hoy también celebramos el Día de la Patria. Nosotros, y eso yo les puedo decir, queridos amigos, y con el corazón en la mano, a la gente, que es así porque he escuchado y he visitado, sobre todo a través de ese programa, Ñande Upucuepu por era el programa, exclusivamente para los que cumplen ya 35, 40, 45, 50, 60. Ayujuve tenía una vez 72 años de matrimonio, imagínense. Bueno, pero en ese camino y en ese proceso, queridos hermanos, conversando con estas familias, me doy cuenta cómo es nuestra vida y cómo es nuestra historia. Ya tengo ñañe por un bebé catu vejina. Ya tirurú, ya jaoñe por un ave, gatear. Ya puá, ñañe por un mayaguatá con las piernas cada uno. Ya cacuá, ya jao jamala ñande boeo mía, japeala ñande sujina, peala ñande ru, peala ñande familia. Pero da ego cuña de ella está siempre ñande misión bebé, sino que en la medida en que vamos escuchando, eso quiere decir el novenario. Cada día algo nuevo que nos ayude a crecer y a donarnos. Y por eso que la madre es tan importante y hoy también, al iniciar este novenario, al recordar y al tener aquí a María como auxilio. Pero ya por la ñande se, ñande auxilia, ñande petumo, como hazaña de peipo allí para darle será, dale ya que ese. A cuanto más cacuá, a cuanto más ñañe punuma lleva, peñande a petu uye punuma ñañe mintu ujaña gendu peñande yara y ñande, claro. Ahí ya vamos asumiendo responsabilidades. Y eso pues es lo que quiere nuestra mamá. De ahí por ico si se por lo menos una genduya la sila hoy potala y bahía la y me envuelve guana. Se por lo menos nunca anda genduya. Llegó siempre a por andúa lleva vaya. Pero algunas veces lastimosamente también encontramos en nuestras familias. Siendo culpaya lleva la isita y tú algunas veces oye hay responsabilidad. Pero muchas veces hay complicado y te digo ñande mundo. Algunas veces ñande como hijos no hacemos caso
justamente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, coño, manifiesta pendeciru viveina. La palabra de Dios en esa encarnación de la vida se manifiesta a través de una madre, de un papá, de una familia que te van mostrando. Pero queridos amigos, como les dije, hoy viene anillo al dedo, porque este día es el día de la patria. A la ñande añete te la ya hipotaro vete Paraguay o alemía. Ñande mante ya potas ella que ñande la ñandero villa guasucuera lleva los obispos del Paraguay. Yo recuerdo muy bien. Yo era país jovencito todavía, ¿verdad? Todavía sí que lo parece que no era ni país. A ver, 89, no era, ni país. Todavía no era. En el 89 estaba todavía como seminarista y escuchaba, ¿verdad? En las iglesias que se rezaban y se pedían. Y se leía luego, cada domingo salía un pequeño panfleto y lleva, donde nuestros obispos nos invitaban a ir creciendo y a vivir en la democracia. Se mandó a poner upea las aceterías, de dictadura, que nos enseñó solamente a callarnos, que nos enseñó ñande monguye, peñande roga creo ella de cola piragüe, que fulano es tal, que pea la humandad. Apea moña de y en todas partes. Ya, peñemos de ipamoina, güey. Apesa güey. La de macane. ¡Ay! Dejan de jarrea, imagina que ya guay se añadimos. Pero esa mentalidad de una dictadura en general, que primero era para toda la gente, para todo el país, el silencio, todo calladito. Pero eso también fue a nuestra casa, a nuestra familia. La mala papá, la mamá, iban de nada de ya. Si papá, si mamá, gente me voy. A pesar de mano hoy. A nivel de macanea, así hoy la ese agua de ese orden. Dejó la escuela, ve, lo mismo de ahí. ¿Quién es maestra aquí? ¿Quién es maestra aquí? Maestra jubilada, de por ahí hay una. Pero vos sos joven todavía. Nene, potille, pella, la regla, ve la de alumno, ve. Ya, pero donde eres ligado, allá. La de maestra, de potille, bueno. Y esa era la forma, ¿verdad? Cómo se le manejaba un poco, ¿verdad? Pero en fin, ellos asama dentro de una historia y nosotros tenemos que aprender verdaderamente a vivir hoy dentro de lo que significa el seguimiento de esa gracia de Dios. Vaya para peñan de yara de jamón de ave, para que nosotros podamos escuchar, entender cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que llevar adelante nuestra existencia? Y ahí entonces es donde vamos a construir una patria. Y ojalá que seamos conscientes. Neirañas en página, porque estamos también en una corrupción muy grande, exacerbada últimamente, ¿verdad? Y entonces donde todavía no hemos aprendido a hablar, todavía no hemos aprendido, porque lastimosamente muchos se dieron cuenta que somos un pueblo amordazado, con candado en la boca. Entonces, pululan entre nosotros, ¿verdad? Lastimosamente. Gente que se aprovechan, pero así descaradamente, ¿verdad? Ñanemonday, ¿ve? Pero como si fuese luego así, sin mano armada, no hace falta. A ver, ñande llegó y ya legisló de fuera. Así que, queridos hermanos, hoy si vamos a mirar ese rostro materno que es la caridad, el amor, el deseo que tiene una madre para que el hijo crezca bien, es el gran milagro que tenemos que pedir hoy. Ese es el auxilio de Dios. Esa es la verdadera característica de lo que nosotros hoy, queridos hermanos, estamos iniciando aquí. Y tenemos que hacer ese camino. Tenemos que abrirnos porque la gracia de Dios es un llamado a vivir desde nuestra propia conciencia. Eso es lo que Dios quiere y lo hace de una manera bien concreta. Ustedes van a tener estos 9 días hasta llegar al 24 de mayo en que la bomba pubente lleva la ñamboana, bandita o lo que sea, ya se ve procesión y por ahí terita lleva ya a pata. Pero el verdadero cristiano que entiende lo que significa esta preparación de la fiesta de María Auxiliadora, quiere decir que nosotros ahora nos volveremos auxiliadores de nuestros hermanos. Y miren, como yo les estaba diciendo, hoy también es la fiesta de este gran apóstol, San Matías. Primero, luego ya es un gran servidor de la iglesia, porque miren, porque yo tengo aquí de rojo
porque justamente significa el martirio. Y el mártir en griego significa apostolado, apóstol, enviado. Quiere decir, queridos hermanos, que fue capaz de servir y de derramar incluso su sangre por su comunidad. La palabra de Dios y la Biblia tienen que saber que nunca, nunca la palabra de Dios te habla yo y Dios, estilo protestante. Nunca, yo me confieso con Dios, yo. No, pero no existir y para la Biblia. Para la Biblia existe el ñandé. Ñandé, es decir, es la comunidad. Siempre mi conversión, si yo soy un sacerdote que vale la pena, no es para mí. Ay, qué lindo el padre Cabañas, amor. No, el padre Cabañas va a ser un buen sacerdote en la medida, oye, ahora no hay pueblo, ni. El padre Cabañas va a ser un buen sacerdote en la medida en que visita a las familias, visita a los enfermos, celebra la Eucaristía, se pone a disposición para confesar a la gente, acompaña en la catequesis, a los jóvenes, a los niños, procura evangelizar, todo lo que significa el ministerio de una elección vocacional, en este caso de un ministerio sacerdotal. Y así, queridos hermanos, miremos un poquitito, ya que mañana celebramos el Día de la Mamá. Va a enseñar mañana allá esta coco pete y su añete te guajina ya huere coco a veñane no debe lleva. A ver veñane mañana antero te aña mañana. En la medida en que esa madre se preocupa de la familia, en la medida en que esa madre da vida, que no es simplemente una vida biológica. La vida biológica hasta algunas veces es mucho más fácil, queridos hermanos, que dar una vida en el sentido de la educación de los hijos. Levanten un poco la mano todo lo que son mamás, aquí hay cosas de mí la venderoa mañana, venderoa en demasiado. Bueno, y un fuerte aplauso para las madres aquí. Bueno, a ver, vos entendeme, pues, señora. ¿Cuánto? 3 hijos, muy bien. ¿Y vos? 1, un nito, peor. Bueno, antes, señora. 7. 5 lo digo, vea. Bueno, y Dios ya le llevó a 2 para que te bendigan a vos como mamá, ¿entendiste? Levanten lo que tiene 8 hijos. ¿Cuántos tenés, señora? 8. Fuerte aplauso para esta señora. Bueno. ¿Quién tiene 9? ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 11? ¿Quién tiene 12? ¿Endai por ibio? Pende pito ahí tépico, Bueno. ¿Quién es el que más tiene aquí? A ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tu mamá? ¿Cuántos? 13 hijos. Fuerte aplauso a su mamá, que ya está en el cielo. Allá vamos, Manoma. Sí, bueno. Por eso yo le iba a decir justamente. Estamos ya seco a correr por todas partes, a veces por Anduyevi. Coco es a ubicar, a veces, hoy me tengo que vemos por 92 años de coco que hay. 92 años. 92 años. Voy, señora, 14. Dice, 14. A operar entonces la imparete, porque doña acostumbraba y me voy, osente malamente voy a llevar. Entonces me andas así, veis, hoy, así me voy, y te veo y cobeina, vea. 14 hijos. Y bueno, pero yo les iba a preguntar, queridos hermanos, ¿y vos que tenés un solo hijo? De manera de sufrir, vea, vea. Porque hay malcriado la nemembre. ¿Sí o no? Sí, herente más. Bueno, a peisa. Pero se mandó a BTI, o a BTI, creo que tenía 12 hijos. A pesa o en campaña, ¿verdad? Para hacer, era la fiesta del cumpleaños de la mamá. Menos la 250 en total. Porque cumplía, creo que 89 años la señora. A paitela y me cueran los mía y hoy cobea los 12. Y los nietos, y los bisnietos enteros de coma. Entonces, doña Mongueta, la señora en un momento me dijo, oye, confesase, la paína, pero muchas veces hoy puede apoyar y me envuelve y puede apoyar de los 12. Porque IKU, entonces ella o uja o lleve plata, o vende caso de la imemba, o vendente más o decidinte más, A mí otros y por ambas, y para Guaire, y Ciudad del Este, por otra parte, la Omenda Pama y familia Pama. Pero pea, la ovejita negra ya es Aisa. ¿Sí o no? Sí, bellente más. Si no hay ovejita negra, bueno, pero eso me hizo pensar un poco, porque después me di cuenta que esa mamá
por quien más se preocupaba, él hoy puede ver cuña cara y vea 89 años, más hoy puede ver esa ovejita negra. A mí otro hubo ya, hola y sube mamá, ese es ya chupe y tu llama, vea ya, vamos a ver, a ver, entera de un bao, ya por ya por mande, ya esa cuaibio mamá. Sí, gente suele decir, sí, gente suele. A ver, pariré, lo mismo, continúa lo mismo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque a la mamá verdaderamente lo que le preocupa, queridos hermanos, es que sus hijos estén bien. Díganme ustedes, queridas madres, si cuando tuvieron a sus hijos que estaba yo, me ay, que voy. Porque es así, imagina la pendeja. ¿Sí o no? Sí, peyente manace. Porque es la realidad. Así como va a IPS, vea en todos los otros lugares, todos los hospitales. Acá ve que alguno me reconoce. Hola, país, te veo en la ñande yañe, Apella roñe monguetama. Apella aporando más que en de señora reyuina co aben va la problema. Siempre me usé algunas cositas, ¿verdad? Y te das cuenta, queridos hermanos, que esa madre sufre verdaderamente cuando el hijo está enfermo. Pero cualquier clase de enfermedad, queridos hermanos. Ahora yo les pongo un ejemplo de una enfermedad física, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. Una enfermedad dentro de nuestro cuerpo, de nuestra biología. Pero la ñandella es sano para esa vegetal y la sea ella lleva la o sufrió hina, la oceana y membula do guatapona o guatacane. No llevo poner hina. Pero queridos hermanos, por eso es que nosotros hoy, al escuchar esta palabra de Dios y al celebrar a San Matías, ¿qué es lo que la comunidad estaba buscando? Doy potay a Babela o Guatacane. Ellos dicen, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que habla, etc. Pero Guatacane de Judas, que fue el jefe de los que apresaban a Jesús. Él era uno de los nuestros, ¿verdad? Cuando se me envía ahí, Judas estuvo con nosotros entre los 12. Había recibido también el mismo ministerio que nosotros recibimos. Entero de teago ya recibe ministerio, apego la ñande, ya no me añade, entero de tea, toditos. Pero se dan cuenta que aquí entra la libertad. Opeare con ñande, ya yuhina ko apeña bo haña punu, yaña mindu hina peñande yara y añande peña eru vive. Y ahí pues es donde entra el auxilio, ahí es donde entra también esta figura maternal, siempre de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos quiere ayudar. ¿A qué cosa? A que nosotros pensemos y digamos, esto es lo que Dios me está pidiendo. La santidad, queridos hermanos, consiste en eso. Y Él nos dice luego, ¿verdad? Eso ya lo vemos en el Evangelio. Pero siempre cuando hay alguna situación negativa, miren cómo decide la comunidad. Es necesario, que uno de los que han estado siempre en nuestra comunidad, en medio de nosotros durante todo el tiempo, que permaneció con el Señor, entonces, ¿qué haga? Dice, que asuma ese lugar. Queridos hermanos, quiere decir que en la comunidad podemos tener problemas y dificultades, pero no por eso, queridos hermanos, tiramos la toalla. Entonces la ñandé, entonces ya está, bueno, ya pues paso y habendo alemba, que esto, que aquello. No, pueden venir momentos dentro de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra capilla, de nuestra parroquia, de nuestro país, en que parece que las cosas son oscuras. Y donde oigo hasta las músicas, ¿verdad?, que expresan un poco nuestra cultura. Se mandó a mal a Monseñor Rolón, vaya a ver música, pujarera. Pujare, iñapuna, y eso era justamente de un momento de oscuridad. Pero él decía, ese tiene que ser el himno nacional paraguayo, en donde nosotros verdaderamente estamos expresando lo que vivimos en nuestra historia. Pero que jamás dice, ya pitata o bebé. Ya pitata jañañesuta, jañañetindita o bebé, ya tiririta bebé. No, decía Monseñor Rolón, sino que esto nos tiene que hacer tomar conciencia de todo lo que valemos y de lo que una madre, a pesar de que sea una ovejita negra, nos invita para que nosotros podamos salir. Y ese es el Evangelio que hoy se nos presenta, queridos hermanos, justamente hoy.
Y este es el gran auxilio entonces de Dios. Y lo hace con esa caridad y con ese amor de una madre. A la hora de pasar de este mundo al Padre, ya de momento, ay, cuántas veces he escuchado, queridos hermanos, y me tocó vivir, y hasta me salieron lágrimas, cuando me han llamado para despedir a una mamita que estaba en la cama, anciana. La señora tenía, y por ahí también, 90, 91 años por ahí tenía. Y ahí todos los hijos y todos los nietos, porque ya estaba en la última, como decimos nosotros. Eso es la unción, y todavía un chiquitito, eso es la hostia, porque ni que tuvimos lleva. Pero ahí entonces, ¿qué? Lo que uno escucha y lo que uno ve y lo que uno siente, queridos hermanos. Ese amor de los hijos que se reúnen en torno a una mamá que fue capaz de darnos vida. De una mamá que verdaderamente ha sentido, pero tantas dificultades, pero que fue capaz de llevar adelante a su familia, sus hijos, con esfuerzo, con lucha, con dedicación, con toda su ignorancia. Hoy ni escuela ve, muchas de ellas, pero sin embargo, harán ducati del amor y del cariño que siempre tienen hacia sus hijos. Y ese es el amor bien humano. Imagínense cuánto es el amor de una madre que nos auxilia, María auxiliadora de los cristianos. O el amor de Dios que se manifiesta a través de una encarnación, es decir, a través del amor que nosotros les damos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra comunidad. Antes de pasar de este mundo al Padre, oye, pedí mañana, testamento, ¿qué les voy a decir? Dice Jesús a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo en primer lugar les he amado a ustedes. Esa es la forma como Dios nos demuestra su amor. Esa es la forma como Dios derrama lo mayor que Él tiene, que es el amor, a través de los demás. Por eso dice, así también como yo les he amado a ustedes. Por lo tanto, consecuencia, apeañan de guanaco anga. Apelañan de ella poana, apelañan de yarajana, peñan de coebe, llevas la ñanderoga pube. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Muchas veces nos cuesta a nosotros. Ñañona y no va. Ñañona y no ve tener cualquier soquete de ñañona y no. En vez de que ya hayan va apoyo, coñan de ahí, edipuey vinungao mío, y va a peajo ureisea. Y todo a nivel de amigos, ñandere saray. Eso quiere decir que no amo, en primer lugar, no le amo a Dios. Por eso no le amo a mi pueblo y a mi gente. Día de la Patria. El que ama a su patria, ama a su pueblo y ama a su gente. Se preocupa verdaderamente, y no de su bolsillo, y de sus intereses y de sus negocios. A ver, lo único que mañana, ¿cómo puedo hacer ahora que estoy en el poder para yo enriquecerme? Vaya, te llamo. Afirmar, tú, pero porque estamos amordazados, estamos encadenados, estamos con la cadena y estamos con el candado en los labios. No somos capaces verdaderamente de levantarnos y de decir eso, de gritar ese grito de libertad y de independencia verdaderamente. Pero eso es solamente cuando aprendemos, aquí está, si cumplen mis mandamientos, entonces quiere decir que ustedes permanecen en mi amor. Cumplir el mandamiento de Dios es: no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas, tendrás a Dios en primer lugar, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así continúan los mandamientos de Dios con sus reglas, queridos hermanos. Esa es la forma como nosotros vamos a honrar a nuestra patria, a honrar a nuestra madre, a honrar a nuestra comunidad. Así es que, queridos hermanos, este evangelio es demasiado lindo, ¿verdad? Así es que ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes ya no son solamente entonces esclavos ni servidores, ustedes son mis amigos porque yo los he llamado a ustedes de Yara. Así es que en este primer día, nuestro novenario, ya llegué a peañan de Yara. Que ese amor verdadero cunda en el corazón, en la mente de todos nosotros, comenzando por eso pequeñito que estamos haciendo, en mi casa, en mi familia, con los hijos, con los padres, con el barrio, aquí con nuestra comunidad,
hermosa capilla que ustedes tienen dedicada a María Auxiliadora. Así que les felicito a ustedes primero como comunidad. Un fuerte aplauso para ustedes primero como comunidad María Auxiliadora. Porque a ese ahí pone ahí tres y la pende comunidad. Segundo aplauso para todas las mamás entonces. Porque la PME ajina, la PEMBO, la PNM para que sean buenos chicos, buenos jóvenes y se dediquen al servicio de los demás. Y lo tercero, queridos hermanos, si queremos una patria libre, una patria independiente, un Paraguay que esté al servicio de la demo quiere decir pueblo, kratos quiere decir gobierno del pueblo, entonces quiere decir, queridos hermanos, que eso solamente nosotros lo vamos a hacer. Y si nosotros lo vamos a hacer, así es que vamos a augurarnos todos ese deseo de construir nuestro Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva María! ¡Viva las madres! ¡Y viva Jesús resucitado! Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Bueno, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos nosotros ahora en este momento a presentar nuestras intenciones. Y así entonces poder comprometernos en este camino de salvación. A cada intención respondemos: sácianos, Padre, con tu misericordia. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, continúe ofreciendo generosamente el pan de la palabra y de la Eucaristía, y sea signo de comunión y solidaridad en el mundo, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas que busquen el bien común y garanticen una vida digna para todos, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por quienes sufren hambre, pobreza o exclusión, para que seamos solidarios con ellos y a la manera de Jesús, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por los enfermos y ancianos de nuestra comunidad, para que encuentren en sus familias y en nosotros apoyo y atención permanente, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por nuestra comunidad que inicia hoy este novenario, para que aprendamos de Jesús a compartir con generosidad, siendo forjadores del bien común en la sociedad, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Vamos a rezar también, como decíamos al inicio, hoy por esta familia, por el señor Rufinelli, por su familia, por su señora esposa que ya está en el cielo, la señora Mercedes, 1 año y medio ya de su partida. También rezamos por nuestra patria, pedimos que el Señor nos bendiga a todos nosotros y seamos verdaderamente comprometidos en buscar la libertad y la verdadera independencia. Luego rezamos por todas ustedes, queridas mamás, y por todas las madres de nuestra patria, para que puedan traer al mundo a los hijos en esa educación tan linda que nos hace vivir como hijos de Dios. Y especialmente rezamos y agradecemos por la vida de Digna, Nélida, Aníbal, que hoy agradecen 1 año más de vida, y especialmente por Félix Sosa Amarilla, que ya está en la gloria del Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para presentar las ofrendas. Presentamos al Señor nuestros dones de pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo humano. Con ellos le ofrecemos también nuestro compromiso de estar atento a la necesidad de los demás, colaborando en la construcción del bien común. Presentamos también canasta de víveres para nuestros hermanos más necesitados.
en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la conmemoración de la madre de tu Hijo, y te pedimos con su auxilio materno experimentar tu ayuda en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has constituido en la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, para que bajo su protección participe valientemente en el combate de la fe, persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles, hoy especialmente al celebrar a San Matías, apóstol, y camine seguro entre las dificultades del mundo hasta alcanzar gozoso la Jerusalén celestial. Por eso, con los ángeles y arcángeles te aclamamos diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, especialmente aquí nuestra comunidad, en el primer día de nuestro novenario, dedicado a María Auxiliadora. Con el Papa, ¿cómo se llama el Papa? León XIV. Con nuestro obispo, ¿cómo se llama nuestro obispo? Alberto. Y con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama nuestro cura párroco? Iván Darío. Añas. Y todos los catequistas, agentes de pastoral, nuestros diáconos, sacerdotes, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos por quienes rezamos, que están de cumpleaños. Agradecemos al Señor por Digna, por Nélida, por Aníbal. Y también por las intenciones que han pedido a través de Ñande Yarañé, por la salud del señor Rufinelli y toda su familia. También por la señora Teresa. Esta es una señora que nos acompaña también a través de su empresa, Todo Hilo se llama. Y está también con nosotros, ayudándonos para poder mantener y seguir adelante con Ñande Yarañé. También pedimos por nuestro hermano Félix Sosa. Y acuérdate, Señor, de todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano. Los apóstoles, San Matías, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucho entusiasmo, esta oración que el Señor nos ha enseñado, porque ya les dije, más de 350.000 personas en todo el Paraguay, y en este primer día de nuestro novenario María Auxiliadora. Así es que con fuerza y con entusiasmo vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra patria, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense la paz. Bueno. Jesucristo, tu panjang de jara obesaratu Reipe aba anggai paarapewe ore poriamu bereko Jesucristo, tu panjang de jara obesaratu Reipe aba anggai paarapewe ore poriamu bereko Jesucristo, tu panjang de jara obesaratu Reipe aba anggai paarapewe ore bobu awaru. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Así como Jesús multiplicó los panes para alimentar a todos, Él quiere hoy saciar nuestra hambre de eternidad, que al recibirlo en la comunión aprendamos a compartir la que somos y tenemos, para que todos puedan vivir con dignidad. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a
tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ñañezumbaiteta Goanga, vamos a ponernos ante nuestra madre y como les dije, esta gran bendición de nuestra madre que recibimos es la bendición que hizo San Juan Bosco, el gran propulsor de la devoción de María Auxiliadora en nuestro último tiempo de nuestra historia. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María, auxilio de los cristianos. Señor, escucha nuestra oración. Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por María, nosotros. auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad de María Auxiliadora. Bueno, con Ayahuapu y Baiteta, Ñajendumí, la organización de nuestra comunidad. Buenas noches, hermanos.
Agradecerle en primer lugar al Señor por esta hermosa liturgia y a todos por participar en este primer día del novenario. A la comunidad invitada de San Roque de Montpellier, aquí con su delegada, los agentes pastorales, muchas gracias. Y a nuestro magnífico coro también que nos visita hoy, el coro mayor, también muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Agradecerles a todas las personas que se han encargado de preparar esta hermosa liturgia, también muchas gracias. Aquí a nuestros diáconos Pedro y Sebastián, hermanos, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. A nuestro delegado también que está presente, el estudiante de diaconado, don Aníbal, que está de cumpleaños también. Don Aníbal, muchas gracias por Y por último, a quien no le conoce a nuestro querido país, Cabañas, creador del primer canal católico en Paraguay. Gracias al Señor por esa hermosa idea que Él tuvo, ¿verdad? País, gracias por tu presencia. Y que este no sea la última vez que venga, ¿verdad? Que sea el inicio de una serie de celebraciones, lo mejor que vamos a celebrar contigo, entonces contamos siempre contigo. De manera especial también agradecer a la Academia Zaira Caballero que se hizo presente hoy. Después tenemos el festival con ellos, también muchas gracias. Agradecer a la familia que hoy en nombre de toda la comunidad, la familia de María Auxiliadora, le va a hacer presente a un obsequio al sacerdote por su visita, así que les pido también. Y otra familia también para el diácono Sebastián. Terminada la Eucaristía, le pedimos, nos esperan la gente del Consejo Económico en la cantina y también para el festival. No se retiren, por favor. Muchas gracias. Entonces, antes de despedirnos, solamente, ya que hablamos del primer canal, porque con Año también me plata. Bueno, este primer canal que hace 4 años, gracias y a la inspiración también de nuestra Madre María Auxiliadora. Así que un fuerte aplauso, María Auxiliadora, porque yo fui párroco en el santuario arquidiocesano que tenemos allá sobre Don Bosco y Humaitá, allá cerca del puerto, en el año 2018. Entonces, por primera vez, la programa, cuando eso era todavía Red Guaraní se llamaba. Después cambió a NPI el nombre. Entonces así comenzamos con nuestros primeros programas. Y bueno, fuimos de a poquito, gracias a la ayuda de la gente. Todo esto se fue formando con la ayuda de la gente. Primero comenzó justamente con la Fundación Santa Librada, a quien estamos muy agradecidos, siempre nos ayudaron desde el comienzo. El señor Viersi, que dio esta posibilidad para que entremos y comencemos a evangelizar por su canal. Y luego, después también vinieron las otras empresas, principalmente también San Cayetano, eso está en Luque, la señora también ahí, pero así, a full voy, para ahí sin ningún problema ahí me voy. Después fueron entrando otros que de a poquito nos fueron ayudando y sosteniendo, hasta que hace 4 años, en el año 2022, después de haber hecho un recorrido y ya teníamos muchos programas que íbamos transmitiendo por diferentes canales, NPI, Telefuturo, la tele, Unicanal
Y ahí entonces surgió, bueno, antes incluso estaba lo que ahora nosotros somos Ñandeyara Ñe'e, en el canal 25 de Tigo, estaba otro que se llamaba Lobo Heracue de Canal Vea. Pero después ese canal, entonces dejaron de transmitir y nos dieron ese numerito 25. Así que ahora estamos 24 horas transmitiendo la evangelización a través de nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Pero todo esto, queridos hermanos, tiene su costo. A mí que imagina que todo el mundo te dice, ay, mira qué lindo la iglesia, que le regalan, dai por y vea. Por eso justamente hoy que estamos comenzando el novenario, yo le pedí, y en este novenario, porque 9 días hoy imita María Auxiliadora Vejina. Entonces, para que nos consiga, ya que don Bosco decía eso, ¿verdad? Tienen verdaderamente, quieren los milagros, pidan a María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Entonces eso es lo que vamos ahora nosotros a pedirle y vamos a seguir esforzándonos, como dice, a Dios rogando y después, y con el mazo dando. Siempre vamos a hacer eso. Y por eso yo ahora le voy a dar un mazazo a ustedes. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Ahí está mi alcancía. ¿Dónde está? Nave Jupi Miñande. Miren por ahí atrás, nave Vejina, la alcancía. La nave Buenejino se un mazazo a meta, listo va, con el mazo dando. Bueno, esto es para que podamos seguir adelante con nuestra evangelización. Y yo pienso que María Auxiliadora ya se apuró ya antes que le demos el mazazo a María Auxiliadora. Porque hoy ya uno se lanzó y nos dijo, Padre, yo le voy a apoyar. Espero que eso se haga realidad ya dentro de poco. Pero como les digo, estamos necesitando y vamos a hacer nuestro almuerzo también para buscar un poco de fondo, para mantener nuestro canal. Pasamos la fecha ahora para el viernes 12 de junio. Los que quieran participar con nosotros, vamos a hacer un almuerzo en el Yacht y Golf Club, allá en el Yacht hacia Lambaré. Ahí nos ofrecen la posibilidad, la adhesión va a costar 100.000 guaraníes y va a ser al mediodía. Vamos a hacer la misa y también el almuerzo el 12 de junio. Cambiamos un poquitito la fecha por cuestión de organización. Y esa es una forma también, estamos buscando todos los medios para poder mantener y llevar adelante nuestra evangelización. Y en este mes de María Auxiliadora especialmente, ya que le pusimos bajo su patrocinio. Bueno, y yo estoy muy agradecido con ustedes esta linda posibilidad. ¿Está? Les agradezco también este hermoso regalo. Miren un poco justamente a María Auxiliadora para J110 por todas partes J110. María Auxiliadora que nos ayude y nos bendiga siempre. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Y después también los que quieran recibir, les voy a imponer el aceite santo. Entonces vamos a formar fila de 1 y vamos a poner así también nuestras manos, porque ustedes saben que María Auxiliadora siempre protege a los hijos y a la familia, por eso luego es auxiliadora. Entonces las mamás, por eso quiero ponerle en las manos también el aceite santo. Penguajerire penderógabe, angapeñembo eta a María Auxiliadora. Y ustedes como madres tienen que bendecir a sus hijos. ¿Entienden? Por eso el aceite santo también, para que seamos siempre transmisores de esta gracia de Dios a la familia. Oración final. Padre, después de recibir el sacramento celestial y confiando en el auxilio de la Santísima Virgen María, te pedimos que libres de pecado, nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Y viva María Auxiliadora. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso para el Señor.
Hemos iniciado este novenario reunido como familia de fe, que este tiempo de preparación nos renueva en el compromiso de trabajar por el bien común y construir una comunidad donde reine la fraternidad y la alegría del Evangelio. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en